Hola amigos, los saludo nuevamente desde mi casa aquí en Jerusalén. Falta poquitos días para la Navidad. Como todos saben, en Navidad lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. Es decir, que el 25 de diciembre del 2023 lo que se va a estar conmemorando son 2024 años del nacimiento de Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿realmente son 2024 años? ¿Realmente el 25 de diciembre? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Cuando llevo peregrinos a visitar la fortaleza de Masada, construida por el rey Herodes, o la fortaleza de Herodión, construida también por el rey Herodes, o la ciudad de Cesarea Marítima, los antiguos restos de la ciudad, construida también por el rey Herodes, suelo contar que se trata de Herodes el Grande, el mismo que aparece en el Evangelio de Mateo, que dio la orden de matar a los niños en Belén, y que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Y entonces hago una pausa y espero a que algún peregrino que esté despierto y escuchando se dé cuenta y me diga, no, Rubén, no puede ser. ¿Cómo va a ser el mismo Herodes que mató a los niños en Belén cuando nació Jesús? Si murió 4 años antes de Cristo, 4 años antes del nacimiento de Jesús. Y ante esa pregunta hay dos posibles respuestas. Una posibilidad es que el Herodes mencionado en Lucas no sea Herodes el Grande, sino alguno de sus hijos que también se llamaban Herodes y que reinaron después de él. O la otra posibilidad, y esta es la más aceptada, es que el calendario que tenemos el día de hoy está errado. Y Jesús no nació en lo que hoy llamamos el año 1, sino que Jesús nació por lo menos en el año 4 antes de Cristo, lo que hoy llamamos año 4 antes de Cristo. Es decir, que los que vienen conmigo a visitar Tierra Santa o los que están viendo este canal por YouTube, ahora el 1 de enero del 2024, pueden celebrar ya el 2028. Porque Jesús, si nació en el año 4 antes de Cristo, por lo menos, ahora se tienen que estar celebrando 2028 años de su nacimiento. Así que ustedes ya están más adelantados, ya están en el futuro, año 2028. Y digo por lo menos 4 años, porque nos dice Mateo que Herodes mandó a matar a los niños de hasta 2 años de edad. Así que puede ser que esto haya ocurrido entre el año 4 y el año 6, es decir que ahora tendríamos que estar empezando el año 2028 o incluso el año 2030. Porque el año de nacimiento de Jesús en realidad no lo sabemos, no está escrito en los evangelios, y en cambio el año de la muerte de Herodes, eso sí es algo que sabemos con un alto grado de seguridad. O al menos eso es lo que suelo contar. Aquí puedo aprovechar para expandir un poco más y aclarar que en realidad es una simplificación, porque si bien es verdad que la opinión mayoritaria es que Herodes murió hacia el año 4 antes de Cristo, hay otros que dicen que no, que murió un poco después, y hay discusiones al respecto. Y si queremos complicar más todavía las cosas, podemos mencionar el censo. Acuérdense que Jesús nace en Belén porque José tiene que ir con su familia a registrarse en el lugar del que era originario para un censo. Y está escrito que el censo se realizó cuando Quirinio era gobernador de Siria. El problema es que Publius Sulpicius Quirinius, estos romanos tenían nombres largos, el problema es que empezó a gobernar la provincia de Siria en el año 6 después de Cristo. Es decir que si nos basamos en ese dato, quiere decir que Jesús nació en lo que hoy llamaríamos 6 después de Cristo. Es decir que al comenzar el 2024 tendríamos que estar celebrando 2018 años del nacimiento de Jesús. O sea que los que están viendo este canal también pueden decir que viajaron en el tiempo hacia atrás y van a estar celebrando el 2018. No se los recomiendo porque poquito después viene el 2020 y ya se acuerdan qué pasó en el 2020. En definitiva, no sabemos en qué año nació Jesús. ¿Sabemos por lo menos qué día del año nació? No, tampoco.
¿Acaso Jesús nació el 25 de diciembre? Puede ser, o puede ser que no. Los evangelios no cuentan en qué fecha nació Jesús. Uno de los pocos puntos que nos podemos agarrar para tratar de estimar, por lo menos en qué época del año, es la anunciación a los pastores cerca de Belén. Y está escrito que los pastores estaban velando las vigilias de la noche. Y muy difícil que eso haya ocurrido en invierno, al aire libre en la noche. Aquí hace mucho frío. En algunos años incluso nieva. Entonces tiene más sentido que haya ocurrido en primavera o en otoño, cuando el clima es más apacible. Si fue en primavera, queda bonito porque podría coincidir con la celebración de la Pascua. Entonces sabemos que Jesús muere en Pascua, en Pesaj, la Pascua judea. Entonces puede ser que haya nacido en Pascua y muerto en Pascua. Otra teoría bonita que escuché una vez dice que no, que nació en el otoño, en la fiesta de Sukkot, otra fiesta judía, y también queda bonito porque nace en una fiesta judía en una época del año, muere en otra fiesta judía en otra época del año. El problema con estas teorías es que evidencia no tenemos, y la verdad es que no se puede saber. Y entonces, ¿por qué se estableció precisamente el 25 de diciembre como el día de nacimiento? También aquí empezamos a especular. Una posibilidad es que lo que hicieron las autoridades de la iglesia allá por el siglo IV fue aprovechar una fecha que ya era festiva, en lugar de añadir otra fecha para fiesta al calendario, aprovechar una fecha existente y cambiarle el significado. El 25 de diciembre, en el Imperio Romano, lo que se celebraba era el nacimiento del Sol Invicto. La fiesta del nacimiento del Sol Invicto se celebraba precisamente el 25 de diciembre porque era el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es decir, el día más corto del año, cuando la noche es más larga, y a partir de ese día los días van aumentando en duración y el sol va saliendo por más y más horas, ¿no? Por eso lo consideraban como el día del renacimiento del sol. Y ahora me van a decir, Rubén, otra vez te están fallando las fechas. El solsticio de invierno no es el 25 de diciembre, es el 21 de diciembre. Aclaración, hoy es el 21 de diciembre porque hoy utilizamos el calendario gregoriano. Fue establecido por el Papa Gregorio XIII a fines del siglo XVI. Pero en aquella época utilizaban el calendario juliano, y en el calendario juliano el solsticio de invierno caía aproximadamente el 25 de diciembre. De cualquier modo, como ya les decía, es más fácil aprovechar una fecha que ya existe como fecha de fiesta que poner una fecha nueva, y si hay que resignificar una fecha existente, para los cristianos es muy fácil cambiarle el significado a la fiesta del nacimiento del sol. Ya lo dice el canto de Zacarías: nos visitará el sol desde lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en la sombra de la muerte. O la luz o la aurora, cambia según la traducción, pero la idea es la misma. La idea de que Jesús es el sol o la luz que ilumina el mundo. Entonces también tiene sentido metafóricamente, teológicamente, marcar el nacimiento de Jesús el día del solsticio de invierno. En definitiva, no sabemos qué día nació Jesús, no sabemos en qué año nació Jesús, y si no sabemos y no hay modo de saber, el 25 de diciembre es una fecha buena como cualquier otra, y ya que hace tanto tiempo que se celebra precisamente en esa fecha, ¿por qué no? Aprovecho a desearles a todos ustedes feliz Navidad y próspero año nuevo. Ya saben que si les gustó el video, hagan like, pongan en los comentarios qué otros temas les gustaría que trate, compartan con sus conocidos en las redes sociales y suscríbanse.